Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Gagiol Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre las complicaciones neurológicas durante la cirugía cardíaca. Como introducción al tema, hablaremos sobre la barrera hematoencefálica, la cual es una interfaz entre el tejido cerebral y los vasos cerebrales. El término unidad neurovascular en lugar de barrera hematoencefálica se utiliza para describir más correctamente esta estructura colectiva, la cual es esencial para proporcionar la protección y el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica está presente en todas las regiones del cerebro, excepto en los órganos circunventriculares. Sus propiedades están determinadas principalmente por complejos de unión entre las células endoteliales vasculares cerebrales. Los vasos sanguíneos en estas áreas del cerebro tienen fenestraciones que permiten la difusión de moléculas transmitidas por la sangre a través de la pared del vaso. Estas áreas desprotegidas del cerebro regulan el sistema nervioso autónomo y las glándulas endocrinas del cuerpo. Se plantea la hipótesis de que la alteración de la barrera hematoencefálica es el mecanismo subyacente de la mayoría de los efectos sutiles en el sistema nervioso central que se observan después de la cirugía cardiotorácica. Algunos estudios descubrieron que la bomba de circulación extracorpórea aumenta la presión del bulbo venoso yugular y un aumento de la presión del bulbo venoso yugular de más de 12 milímetros de mercurio intensifica la liberación de concentraciones de biomarcadores cerebrales. La correlación clínica mediante pruebas cognitivas mostró que aquellos pacientes con aumento de la presión del bulbo venoso yugular más alta tenían peores resultados cognitivos. Se ha descrito que la barrera hematoencefálica puede alterarse por periodos de isquemia, anoxia, hipertensión repentina, convulsiones y una respuesta inflamatoria sistémica. Actualmente se describen dos tipos de trastornos neurocognitivos perioperatorios, en los cuales del tipo 1 abarca el accidente cerebrovascular, el estupor, el coma fatal o no fatal. Y en los tipo 2 incluyen el deterioro de la función cognitiva, el déficit de memoria o convulsiones. En cuanto a los mecanismos de lesión cerebral relacionados con la cirugía cardíaca, se consideran que son complejos y multifactoriales. El mecanismo más común resulta de causas isquémicas que conducen a la hipoperfusión cerebral y la embolia, pero también se han implicado mecanismos tales como la respuesta inflamatoria, la hipertermia cerebral, la hiperglucemia, la anemia perioperatoria y la fibrilación auricular, de los cuales hablaremos más adelante. En cuanto a la perfusión cerebral alterada, puede deberse ya sea por la reperfusión cerebral o por estados de hipoperfusión. La hipoperfusión cerebral, debido a la reducción del flujo sanguíneo cerebral durante la circulación extracorpórea, es la principal causa de lesión cerebral isquémica. La edad avanzada, la enfermedad cerebrovascular extensa y los antecedentes de accidente cerebrovascular aumentan el riesgo de hipoperfusión cerebral. El inicio de la circulación extracorpórea generalmente se asocia a episodios de presión arterial media, baja, durante las inserciones de la cánula y la manipulación de los grandes vasos del corazón. Sin embargo, hacia el final de la circulación extracorpórea se produce una reperfusión cerebral, lo que da lugar a la generación de radicales de oxígeno, los cuales pueden inducir a lesiones neuronales. Otra teoría es que la hipoxia se asocia con una disminución de los niveles de trifosfato de adenosina, lo que provoca un fallo de las bombas de iones dependientes de ATP, un aumento de los niveles intracelulares de sodio y calcio y, en última instancia,
inflamación citoplasmática y mitocondrial, la cual puede provocar la muerte celular. Las lesiones por reperfusión, como ya habíamos comentado anteriormente, generan una producción de especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias, las cuales reaccionan con el óxido nítrico para formar peroxinitrito, la cual es una molécula altamente reactiva que nitrosila proteínas, provocando deterioro funcional, neuronal y lesión cerebral. Las lesiones por macro y microembolias se consideran macroémbolos a émbolos de diámetro mayores a 200 milimoles, generalmente las placas ateroscleróticas. Se consideran microémbolos a los émbolos de diámetro menor a 200 micromoles, tales como émbolos gaseosos, trombos, agregados de plaquetas y grasa. Estos tienen una relación proporcional entre la carga de macro o microémbolos cerebrales durante la circulación extracorpórea y la disfunción cognitiva en varios estudios realizados. Aunque la máquina de circulación extracorpórea tiene mecanismos de protección como trampas de burbujas, todavía se pueden introducir émbolos gaseosos en el circuito de la circulación extracorpórea mediante la canulación venosa, la administración de fármacos y desde las cámaras cardíacas abiertas del lado izquierdo. Además, la manipulación de la aorta durante la cirugía aumenta el riesgo de embolización a pesar de la colocación de los filtros arteriales en la circulación extracorpórea. Los procesos inflamatorios asociados a la circulación extracorpórea exacerban aún más la lesión neuronal. La interacción de la sangre del paciente con los componentes de la circulación extracorpórea, tales como los tubos, los reservorios, el oxigenador y las conexiones, da como resultado la activación del sistema del complemento, lo que lleva a la liberación de citoquinas proinflamatorias, tales como la interleucina 6, 8 y 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a producir una fuga en la barrera hematoencefálica, la cual conlleva a un edema cerebral y posteriormente a los trastornos cerebrales. La hiperglucemia aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno a través de una vía mediada por la producción de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, la cual aumenta la producción de ácido láctico con una consecuente acidosis y disfunción mitocondrial. Es importante aclarar que la respuesta al estrés inducida por la circulación extracorpórea y la hipotermia durante la cirugía cardíaca conduce a niveles elevados de glucosa sérica incluso en pacientes no diabéticos. Hablando como tal de los trastornos que pueden producir los diferentes tipos de lesiones anteriormente comentadas, tenemos el evento vascular cerebral o el infarto cerebral, que se define como un déficit neurológico focal que persiste durante más de 24 horas. Este se considera perioperatorio si ocurre dentro de los 30 días posteriores al procedimiento. Se considera que es la complicación neurológica perioperatoria más importante, con una alta tasa de morbimortalidad. La mayoría de estos eventos son isquémicos y 2/3 de ellos son asintomáticos. En cuanto a su incidencia, en esta tabla podemos observar la incidencia del evento vascular cerebral en los diferentes tipos de procedimientos cardíacos. La incidencia ha aumentado debido al aumento de pacientes de alto riesgo que se llevan a cirugía. Se considera que del 55 al 63% de estos pacientes se diagnostican desde el primer día del posoperatorio en adelante. 61% de estos pacientes se diagnostican dentro de los primeros 2 días posoperatorios y el 39% de ellos hacia el noveno día posoperatorio.
La revascularización coronaria sin bomba tiene una incidencia de 1.32%. Sin embargo, a pesar de múltiples estudios, sigue siendo controvertido si esta técnica realmente disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular perioperatorio en comparación con la revascularización convencional. En la tabla podemos observar que aumenta considerablemente la incidencia en el cambio de la válvula mitral debido a la mayor incidencia de fibrilación auricular, agrandamiento de la aurícula izquierda y posible daño endocárdico por enfermedad reumática de la válvula mitral. En cuanto a los factores de riesgo para presentar un accidente cerebrovascular, tenemos la edad avanzada, el sexo femenino, un AVC previo, disfunción sistólica, enfermedad renal, área de superficie corporal disminuida, un síndrome coronario agudo, cirugías de urgencia, estenosis carotidias, EPOC, transfusión de hemoderivados, fibrilación auricular posoperatoria, la diabetes, hipertensión, aterosclerosis de la aorta ascendente, tiempos prolongados de bomba, pacientes con cirugía cardíaca previa y procedimientos combinados. En cuanto a la estenosis de la arteria carotidia, los pacientes con esta infección nos habla ya de la carga esclerótica elevada que va a presentar el paciente. Pacientes con alto riesgo, con indicación de cirugía de revascularización coronaria, se recomienda inicialmente realizarlo por intervención coronaria percutánea. Sin embargo, en caso de no ser posible, se recomienda inicialmente realizar endarterectomía carotidia o colocación de stent. El momento de la revascularización carotidia y la cirugía de revascularización coronaria puede ser simultáneo, por etapas, realizar primero el procedimiento carotidio antes de la revascularización coronaria o en etapas inversas, ya sea primero el procedimiento carotidio después de la cirugía de revascularización coronaria. En los casos en los que no se pueda o no se decida realizar la revascularización de las coronarias, se deberán tomar medidas preventivas del evento vascular cerebral, de las cuales hablaremos más adelante. En cuanto a la fibrilación auricular, una fibrilación auricular preexistente aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular de inicio en el posoperatorio aumenta el riesgo del EVC en los años posteriores a la cirugía. Algunos estudios demuestran que se puede prevenir mediante betabloqueadores antiarrítmicos en el posoperatorio, exclusión de la aureola izquierda o una pericardiotomía posterior. La etiología de los eventos vasculares cerebrales se debe principalmente a la embolización proximal desde el corazón o del arco aórtico, esto ya sea en el intraoperatorio o en el posoperatorio, en un 66%, y en un 8.8% debido a la hipoperfusión. Esto en cuanto a los accidentes cerebrovasculares isquémicos. La embolia se produce debido a la liberación de partículas procedentes de la manipulación del arco aórtico y del corazón, así como de la bomba de circulación extracorpórea. En el periodo posoperatorio, la embolia ocurre en el contexto de un aumento de la trombosis, incluida la fibrilación auricular posoperatoria y un estado de hipercoagulabilidad. Etapas retardadas de la respuesta inflamatoria local conducen a la proliferación endotelial y fibrosis de la íntima, causando potencialmente estenosis u oclusión vascular retardada. En cuanto a los eventos hemorrágicos, se debe más que nada a medicamentos antitrombóticos, los cuales son muy raros y están desencadenadas por dosis altas de estos medicamentos en el periodo del periprocedimiento en pacientes que ya están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico espontáneo. Tenemos otras causas menos comunes de evento vascular cerebral, tales como una embolia aérea
por la circulación extracorpórea o accesos vasculares, embolismos en pacientes con foramen oval permeable o defecto del septum atrial, disección de la arteria cervical extracraneal resultante de la hiperextensión del cuello durante la inducción de la anestesia o una disección aórtica iatrogénica con extensión hacia las carótidas. Tenemos también el síndrome de embolización del colesterol, los cuales son émbolos más pequeños que causan una disfunción orgánica específica y síntomas constitucionales. Generalmente una disfunción neurológica global caracterizada por confusión o deterioro de la memoria en lugar de déficits neurológicos focales, a diferencia del accidente cerebrovascular. El diagnóstico de este es solo con biopsia del tejido afectado. El diagnóstico general para este tipo de afecciones se debe realizar con un estudio de laboratorios completos, esto para descartar cualquier causa metabólica, un electroencefalograma, una punción lumbar para realizar un análisis de líquido cefalorraquídeo en casos de encefalopatías inexplicables, una TAC de cráneo sin contraste, la cual debe realizarse con urgencia en pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas de accidente cerebrovascular agudo, esto para excluir una hemorragia intracraneal e identificar infartos grandes y bien establecidos. Podría también realizarse una resonancia magnética cerebral, esto solo en caso de que se permita, ya que generalmente los pacientes en el posoperatorio de una cirugía cardíaca presentan los cables de marcapasos, algún desfibrilador externo o el marcapasos ya establecido, lo cual contraindicaría la realización de la resonancia magnética, así como un electrocardiograma para evaluar cualquier arritmia presentada en estos pacientes. El manejo inicial de estos pacientes debe realizarse activando los protocolos hospitalarios específicos para accidentes cerebrovasculares agudos, los cuales incluyen un examen neurológico completo y estudios de imagen. En cuanto a la trombolisis, la cirugía mayor reciente y la coagulopatía son contraindicaciones para la trombolisis intravenosa y la mayoría de los neurólogos vasculares consideran que el riesgo de hemorragia del sitio quirúrgico supera el beneficio potencial en el periodo posoperatorio después de la esternotomía. En cuanto a la trombectomía, puede considerarse dentro de las primeras 24 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular posoperatorio. En los pacientes en los cuales ya se haya establecido un diagnóstico de accidente cerebrovascular, generalmente isquémico, la terapia antiplaquetaria adecuada es la base del tratamiento. La anticoagulación en caso adecuada en caso de que exista indicación. La American Heart Association y el American Stroke Association recomiendan iniciar la anticoagulación oral entre 4 y 14 días posteriores al evento. Otra de las afecciones que podemos presentar es el infarto de la médula espinal, el cual suele afectar al nivel medio torácico de la médula espinal entre las áreas circulatorias de las arterias espinales descendentes y la arteria de Adam-Kiewicz. Se han implicado diferentes etiologías, tales como el uso de un balón de contrapulsación intraaórtico, un traumatismo aórtico secundario a un pinzamiento cruzado, una enfermedad oclusiva aortoiliaca y periodos de hipoperfusión. El deterioro cognitivo se define como la disminución en las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas antes y después de la cirugía. Esta aumenta la mortalidad al año después de la cirugía cardíaca en los pacientes en las cuales los presenten. Sus posibles causas son las lesiones por hipoperfusión,
microhemorragias silenciosas, lesiones de la barrera hematoencefálica por inflamación sistémica, una encefalopatía tóxico-metabólica y el delirio presentado en la unidad de cuidados intensivos. Es posible que los pacientes que desarrollaron los déficits cognitivos medidos mediante las pruebas de deterioro cognitivo postoperatorio lo hubieran hecho independientemente de que se hubieran sometido o no a cirugía cardíaca. Actualmente no existen estudios grandes con brazos de control apropiados para determinar si la tasa de deterioro cognitivo progresivo después de la cirugía cardíaca es diferente de lo que se esperaría en esta población de pacientes con factores de riesgo vascular. En cuanto a las convulsiones, las altas dosis de ácido tranexánico se considera el principal factor de riesgo para estas mismas, el cual es un antifibrinolítico con conocidas propiedades proconvulsivas relacionadas con las dosis. Otros factores de riesgo para presentar convulsiones en el posoperatorio se encuentran el evento cerebral vascular, medicamentos, lesión cerebral hipóxica o pacientes con una epilepsia preexistente. Generalmente se presentan 6 horas posteriores a la cirugía. 59% de ellos son de tipo generalizadas y el 14.5% de ellas se asocian con un nuevo accidente cerebrovascular. El delirio posoperatorio se define como un cambio agudo en el estado mental caracterizado por confusión y falta de atención. Este puede ser de tipo hipoactivo o hiperactivo. Los factores de riesgo para esta afección se consideran en mujeres de edad avanzada, niveles bajos de educación, un EBC previo, ventilación mecánica invasiva durante más de 24 horas y uso preoperatorio de benzodiazepinas. El manejo para estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos se ha basado inicialmente en risperidona, dexmedetomidina y movilización temprana. No está claro si el delirio y la disfunción cognitiva posoperatoria están aún en un continuo fisiopatológico o representan lesiones cerebrales distintas. Sin embargo, el delirio posoperatorio inmediato se ha asociado con disminuciones de la cognición a más largo plazo. A pesar de la identificación de estos factores de riesgo, la fisiopatología del delirio posoperatorio sigue sin estar clara. A continuación, hablaremos sobre las principales lesiones neurológicas periféricas presentadas durante la cirugía cardíaca. Se puede presentar una plexopatía braquial debido al estiramiento o uso de retractores externales en la esternotomía, o por un traumatismo directo al plexo braquial por fragmentos de fractura de la primera costilla o un hematoma de fractura asociado que lo comprime directamente. La lesión del nervio frénico resulta en parálisis diafragmática unilateral o bilateral. Esta puede ser debida a la manipulación directa del nervio, traumatismo del nervio durante la disección de la arteria mamaria interna o isquemia de la misma. La lesión del nervio laríngeo recurrente izquierdo puede resultar durante la disección de la arteria mamaria interna y puede verse afectado por la introducción de agua helada en la cavidad pleural, la cual se presenta de una manera muy infrecuente. La lesión del nervio safeno generalmente se da durante la extracción de la vena safena larga. Este produce anestesia, hiperestesia y dolor en la distribución del nervio safeno. Si bien la gravedad de las mononeuropatías posteriores a una cirugía cardíaca, ya comentadas anteriormente, puede variar desde una neuropatía sensorial transitoria leve hasta una parálisis incapacitante. Cabe resaltar que generalmente los síntomas casi siempre se resuelven por completo.
En cuanto a la prevención de las posibles complicaciones neurológicas asociadas a la cirugía cardíaca, tenemos diferentes métodos, tales como optimizar la presión arterial con una presión arterial media arriba de 80 milímetros de mercurio, donde se ha visto que estos pacientes tienen menos complicaciones neurológicas que los pacientes con una presión arterial media más baja. Tenemos también la monitorización cerebral intraoperatoria con la espectroscopía de infrarrojo cercano, conocido como NIRS, el cual utiliza la luz emitida por una sonda para evaluar la saturación de oxígeno vascular mixta, esta de vasos arteriales y venosos de menos de 1 milímetro de diámetro, aprovechando los diferentes espectros de absorción de la oximoglobina y la desoximoglobina. Tenemos también el electroencefalograma, sin embargo, este requiere la interpretación de un experto. Se considera que se necesita un neurólogo que sea para que éste sea clínicamente útil para detectar un accidente cerebrovascular intraoperatorio, por lo cual no se considera tan sensible. Tenemos también la ecografía Doppler transcraneal, la cual se puede utilizar para controlar el flujo sanguíneo cerebral o para la detección de señales microembólicas. Este detecta microémbolos cerebrales como señales transitorias de alta intensidad, conocidos como HITS. Tenemos también la saturación de oxígeno venoso del bulbo yugular, la cual se correlaciona directamente con las velocidades del flujo sanguíneo cerebral medidas por el Doppler transcraneal. Sin embargo, se considera altamente invasivo. Tenemos también la ecocardiografía epiaórtica, la cual es superior a la palpación manual o a la evaluación por ecocardiografía transesofágica para la detección de aterosclerosis aórtica. Por lo cual nos ayudaría a definir los ajustes del sitio de canulación y la evitación del pinzamiento cruzado de la aorta para reducir el número de embolias cerebrales. Tenemos también el control glucémico con una glucosa en sangre menor a 99 miligramos sobre decilitro, que como ya habíamos comentado anteriormente, la hiperglucemia intraoperatoria se asocia con un mayor riesgo de la lesión neurocognitiva. Y la hipotermia leve entre 32 o 34 grados no ha demostrado ningún beneficio comprobado durante la circulación extracorpórea, que no cambia la tasa de embolias cerebrales intraoperatorias. La espectroscopía de infrarrojo cercano, o NIRS, utiliza unas almohadillas autoadhesivas no invasivas que emiten luz en el espectro del infrarrojo cercano, que se aplica en la frente de forma bilateral. Moléculas absorbentes de luz en los tejidos absorben la luz del infrarrojo cercano en ciertas longitudes de onda. La oximoglobina y desoximoglobina tienen un pico de absorción característico en dos longitudes de onda infrarrojas diferentes. Según una ley de Weber-Lambert modificada, la intensidad de la luz detectada por los sensores está inversamente relacionada con la concentración de cromóforos y la distancia que recorre la luz. El valor es una medida no pulsátil de la saturación de oxígeno de la hemoglobina regional. Mide la mezcla de sangre venosa y arterial en el tejido de la corteza frontal. El hecho de que no dependa del flujo sanguíneo pulsátil parece perfectamente adecuado para la circulación extracorpórea. Sin embargo, aún no hay evidencia suficiente para sugerir que la oximetría cerebral mejore los resultados neurocognitivos en la cirugía cardíaca, por lo cual se deben realizar más investigaciones para evaluar completamente si la monitorización de la oximetría cerebral es beneficiosa en la cirugía cardíaca. Se han investigado distintas medidas de neuroprotección, tanto preoperatorias como intraoperatorias. En cuanto a las medidas de neuroprotección preoperatorias, tenemos los corticosteroides, los cuales tienen efectos en la modulación descendente de la respuesta inflamatoria. La eritromicina produce una supresión de la respuesta inmunológica que media el daño después de la isquemia cerebral y la reprogramación de la respuesta transcripcional a la isquemia. La eritropoyetina humana recombinante
Actúa como una citocina pleiotrópica protectora de tejidos con factores antiapoptóticos, antioxidantes, antiinflamatorios y neurotróficos. Es un factor tisular multipotente, protector del corazón y del sistema nervioso central y periférico, que previene las complicaciones isquémicas. Las medidas perioperatorias de neuroprotección estudiadas se han evaluado la lidocaína debido a que sus efectos neuroprotectores se atribuyen a su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, bloquear los canales de sodio y reducir la inflamación cerebral. Sin embargo, se requieren más estudios para investigar la incidencia de lesión neurológica a largo plazo después de la cirugía cardíaca. En cuanto a si realizar una cirugía de revascularización coronaria con bomba de circulación extracorpórea o sin ella, en diferentes estudios realizados recientemente no se ha identificado relevancia clínica al comparar el deterioro cognitivo en ambos grupos después de 5 años de la cirugía cardíaca. Sin embargo, los tempios de circulación extracorpórea más prolongados son un factor de riesgo reconocido de secuelas neurológicas después de la cirugía cardíaca. Sin embargo, un metaanálisis evaluó el uso de infusiones de lidocaína combinadas con tiempos de circulación extracorpórea más prolongados, se asoció con resultados neurológicos más favorables. Tenemos también el uso de perfusión cerebral anterograda como medida adecuada de neuroprotección. También el uso de filtros de leucocitos, circuitos recubiertos de heparina. Sin embargo, todavía no existe un consenso universal sobre las estrategias neuroprotectoras óptimas para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Aún se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos para evaluar los efectos beneficiosos de las diferentes técnicas neuroprotectoras estudiadas. En cuanto a las medidas para mejorar la oxigenación cerebral, tenemos que aumentar las tasas de flujo de la circulación extracorpórea se ha visto con favorables resultados. Aumentar la presión arterial media con vasopresores o líquidos, el uso de vasodilatadores, vasodilatar las arterias cerebrales aumentando la presión parcial del dióxido de carbono y aumentando la concentración de hemoglobina con transfusiones de sangre. Las medidas neuroprotectoras para disminuir la demanda de oxígeno son tales como la hipotermia, que excluyendo las cirugías en las que se requiere un paro circulatorio, aún se debate cuál es la temperatura ideal para la circulación extracorpórea para preservar la función neurocognitiva. Tanto la hipotermia como la hipertermia durante la circulación extracorpórea se asocian con una autorregulación cerebral alterada. Tenemos los anestésicos intravenosos, los cuales disminuyen la tasa metabólica cerebral de oxígeno. La dexmedetomidina mejora la disfunción neurológica en pacientes ventilados mecánicamente y en pacientes ancianos. Por último, esta imagen nos muestra las diferentes causas de lesiones neurológicas y las medidas o estrategias de neuroprotección para cada una de ellas. Las barras rojas indican los efectos adversos o la lesión causante y los círculos verdes reflejan las estrategias neuroprotectoras propuestas. La falta de protocolos estandarizados para estrategias neuroprotectoras en pacientes sometidos a cirugía cardíaca está relacionada con la escasez de evidencia sólida que respalde las intervenciones perioperatorias para prevenir las consecuencias neurológicas. Sin embargo, los malos resultados neurológicos posoperatorios conllevan a una carga de enfermedad de esta población de pacientes, por lo cual es importante enfatizar sobre estas medidas de neuroprotección. Muchas gracias por su atención.